Quiero que entendamos por qué estoy convencido de que esto no es cualquier cosa o no es cualquier tipo de investigación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros estamos en el planeta Tierra. En el planeta Tierra hay una gravedad y esa gravedad nos afecta a nosotros de cierto modo. Eso se puede estudiar y se puede analizar cómo diferentes gravedades nos afectan. Podemos estudiar cómo eso influye en nuestra longevidad, es decir, en cuánto estamos durando en esta vida o qué condiciones podríamos utilizar o simular para mejorar la amplitud de nuestros años en la existencia. Podríamos, como decía, es analizar fundamentalmente nuestras condiciones, nuestra relación con las condiciones de vida, cómo estas nos vinculan al tiempo y el espacio, cómo estamos vinculados al universo, ¿cierto? A partir de mi teoría, cómo es que cuando yo veo al otro, esto es lo que yo quiero que entiendas, cuando yo estoy en una relación con el otro, yo creo, o la gente suele asumir que hay una armonía, o que es como si todo fuese una igualdad porque yo veo al otro, ¿cierto? Como si el otro estuviera respondiendo conmigo a la par en lo que hace, ¿cierto? Hay como una conexión permanente con el otro que es problemática, que se tiene que analizar en qué sentido, en que aunque tanto la otra persona como yo compartimos el tiempo y el espacio a nivel objetivo, no es lo mismo como nos estamos relacionando con esta objetividad. Y en este caso no me estoy refiriendo a la mera subjetividad, es decir, desde mi teoría se reconoce, o yo puedo decir, porque soy el creador, porque soy la persona que la ha construido, lo que yo puedo decir es que nosotros tenemos una subjetividad. Eso lo reconoce mi teoría. Tenemos una subjetividad. ¿Cómo se está dando esa subjetividad en su relación con la objetividad del tiempo y el espacio? Eso lo podemos estudiar con mi teoría y en su relación con diferentes temáticas. Por ejemplo, en el análisis de la estructura, en este caso, con la estructura social. Esto es muy, muy, muy interesante porque es como si nos quitáramos un velo de creer que todos estamos en una situación de igualdad plena, asunto falso, sino que vamos a saber estrechar nuestro vínculo real con el universo al comprender mucho mejor cómo estamos nosotros conectados al mismo. Y es que nosotros sabemos que tenemos una subjetividad, pero que esa subjetividad se relaciona de cierta manera con la objetividad compartida del tiempo y el espacio. Hay que entender que los seres humanos todos tenemos una subjetividad, pero que ya esa subjetividad tiene unas diferencias o se relaciona de cierta manera con el tiempo objetivo. Y esas diferencias hay que analizarlas porque no son muchas de ellas tan caprichosas como parecen, o no son tan libres, o no son tan sin sentidos como creemos, sino que muchas de ellas las podemos aterrizar o entender a nivel filosófico, a nivel de estudios y entender. Esos estudios lo que permite es comprender que tenemos una base objetiva, que pese a nuestra subjetividad, esa subjetividad está en relación a la objetividad del tiempo y el espacio, y que entonces nosotros podemos potenciarnos o desmejorarnos conforme a cómo estemos en relación a esa universalidad del tiempo y del espacio mismo. Esto es muy interesante porque vamos a poder apreciar también cómo los animales se están articulando en la existencia con este tipo, con esta teoría, con estos acercamientos, ¿cierto? Aquí vamos a ver, por ejemplo, qué genera en un animal el que nosotros sepamos que tiene un tiempo y un espacio relativo, qué genera esto para que entendamos sus reacciones. Es decir, qué es aquello que compone a un animal que le está permitiendo responder de cierta manera y no de otra. Más allá de simplemente decir, es que es una presa, es que es un depredador. No, es que también el animal tiene un vínculo con el tiempo y el espacio.
Hay unas condiciones en las que, por ejemplo, el oso panda responde de cierta manera en su relación al tiempo y el espacio, que no son las mismas que tiene un leopardo. Ese tipo de vínculos, ese tipo de cambios se pueden estudiar con mi teoría. Por ejemplo, podríamos en este tipo de estudios hacer máquinas que tengan grandes reacciones a algo que necesitamos, ¿cierto? Que parezcan como si fueran más rápido que el tiempo mismo, pero ya sabemos que no es así, sino hacer máquinas que se vinculen, ¿cierto? Mejor con el tiempo y el espacio al establecerle desde esos unos tiempos, desde ese un tiempo y un espacio relativo que tendría, al hacerle a nivel estructural a la máquina aquello que le permitiría estar, digamos, como si fuera más rápido. Pero veamos que esto no es una cuestión de conspiración. Esto es lo que yo quiero señalar interesante, sino que es totalmente realizable, totalmente que se puede hacer. Es decir, en este caso, si nosotros diseñamos una máquina que pueda jugar más velozmente que nosotros al tenis de mesa, estoy poniendo un ejemplo, a un tenis de mesa o a un tenis de campo, si la podemos diseñar o si ya está diseñada, lo que tenemos que entender es que no solamente allí hay procesos de máquina que hemos hecho nosotros, o que han hecho los ingenieros, que son seres humanos, sino que esa máquina está teniendo un vínculo con el tiempo y el espacio objetivo. Quiero que veas esto, como ser máquina, como diseñada, como ser máquina, está estableciendo una relación con el tiempo y el espacio objetivos. Tiene un tiempo y un espacio relativos al tiempo y el espacio mismo. Es decir, sostiene una diferencia entre muchos seres de cómo está ella integrada, de cómo ella está vinculada a ese tiempo y espacio objetivos. Y acá es interesante, ¿por qué? Porque el entender eso, el entender qué es aquello que le está permitiendo esa diferencia, hace que nosotros podamos buscar maneras para mejorarnos o para entendernos mejor en ese vínculo con el tiempo y el espacio, para buscar no desmejorarnos, para buscar no empeorarnos, sino sabernos articular mejor con la existencia. Por ejemplo, conocer bien nuestros límites en el sentido de que nosotros no somos o no podemos ser una máquina como lo hace una máquina normal. Si la pusieran a cargar toneladas de peso, no lo podemos hacer, ¿cierto? Y este tipo de investigaciones no estarían señalando la obviedad, sino ver en qué medida, en qué ciertas condiciones podemos potenciar esa relación con el tiempo y el espacio, incluso las máquinas que hagamos o incluso los animales que tengamos si los queremos mejorar o empeorar. Entonces este es un asunto muy interesante que yo considero tiene una importancia bastante relevante, porque aquí inmediatamente trae la pregunta por cuál es nuestro vínculo con el tiempo y el espacio, y que ya vemos que no es simplemente decir, es que existimos y ya, es que simplemente estamos en el tiempo y el espacio. No, sino cómo se está articulando esa diferencia que tiene cada uno, pese a la igualdad, pese al saber que todos compartimos una subjetividad, pese al saber que todos compartimos el tiempo y el espacio, cómo estamos midiendo esas diferencias a nivel subjetivo, y esas diferencias que a nivel subjetivo nos hacen sostener una relación con la objetividad del tiempo y el espacio. ¿Cómo se está dando eso? Y en qué medida muchas de esas diferencias entre las personas no son algo natural, sino más bien social, y en la medida en que las modificamos es como si nos pusiéramos en una mejor situación de igualdad, en una mejor relación con los otros, en una potenciación de nuestro propio ser como personas. Y esto sería algo muy interesante que podría arrojar cosas que yo ni siquiera estoy alcanzando a entender hasta qué punto podrían llegar a desencadenar elementos interesantes.